Yo, a lo último, no servía para comisario, dijo Laurenzi, tomando el café que se le había enfriado. Estaba viendo las cosas y no quería verlas, los problemas en que se mete la gente y la manera que tiene de resolverlos, y la forma en que yo los habría resuelto, eso sobre todo. Vea, es mejor poner los zapatos sobre el escritorio como en el biógrafo que las propias ideas. Yo notaba que me iba poniendo flojo y era porque quería pensar, quería ponerme en el lugar de los demás y hacerme cargo. Y así hice 2 o 3 macanas hasta que me jubilé. Una de esas macanas es la que le voy a contar. Fue allá por el 40 y en La Plata. Eso le indica, murmuró con un sarcasmo mirando la plaza llena de sol a través de la ventana del café, que mi fortuna política estaba en ascenso. Porque usted sabe cómo me han tenido a mí, rodando por todos los destacamentos y comisarías de la provincia. La fecha justa también se la puedo decir. Era la noche de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio. ¿No le hace gracia que aún hoy se prendan fogatas ese día? Es por el solsticio estival, expliqué modestamente. Usted quiere decir el verano. El verano de ellos que trajeron de Europa y la fiesta y el nombre de la fiesta. Desconfíe también del nombre, comisario. Eran antiguos festivales celtas. Con el fuego ayudaban al sol a mantenerse en el camino más alto del cielo. Será. La cuestión es que hacía un frío que no le cuento. Yo tenía un despacho muy grande y una estufa de querosén que daba risa. Fíjese, había momentos en que lo que más deseaba era ser de nuevo un simple vigilante, como cuando empecé. Tomar mate o café con ellos en la cocina, donde seguramente hacía calor y no se pensaba en nada. Serían las 10 de la noche cuando sonó el teléfono. Era una voz tranquila. La voz del juez Reinal, diciendo que acababa de matar a un ladrón en su casa y que si yo podía ir a ver. Así que me puse el parramus y fui a ver. Con los jueces, ¿para qué lo voy a engañar? Nunca me entendí. La ley de los jueces siempre termina por enfrentarlo a uno con un malandra que esa noche tiene más suerte o mejor puntería o un poco más de coraje que hace 6 meses antes. O 2 años antes, cuando uno lo vio por última vez con una vereda y una 45 de por medio. Uno sabe cómo entran, ¿cómo no va a saber? Después de verlo llorando y si se descuida pidiendo por su madre. Lo que no sabe es cómo salen. Después hasta le piden fuego por la calle y usted se calla y se va a baraja porque se palpita que hay un chiste en alguna parte. Y no vaya a resultar que el chiste es a costa suyo. Iba pensando en estas cosas mientras caminaba entre las fogatas que la garúa no terminaba de apagar, esquivando los buscapiés de la juventud que también festejaba, como dice usted, lo alto que andaba el sol y seguramente la cosecha próxima y los campos llenos de flores. Para distraerme empecé a recordar lo que sabía del doctor Reinal. Era el juez de instrucción más viejo de La Plata, un caballero inmaculado y todo eso. Viudo, solo e inaccesible. Entré por un portoncito de fierro, atravesé el jardín mojado. Recuerdo que había unas azaleas que empezaban a florecer y unos pinos que chorreaban agua en la sombra. La canela estaba abierta, pero había luz en una ventana y seguí sin tocar el timbre. Conocí a la casa porque el doctor solía llamarnos cada tanto para ver cómo andaba un sumario o para darnos un sermón. Tenía ojos de lince para los vicios de procedimiento. La sangre de sus venas pasaba por el código y no se cansaba de invocar la majestad de la justicia, la de antes. Y yo que hasta tengo que cuidar la ortografía y no hablo de los vicios de procedimientos, ya va a ver. Pero yo no era el único. Conozco a algunos que pretendían tomarlo en farra, pero se les caían las medias cuando tenían que enfrentarlo. Y es que era un viejo imponente, con una gran cabeza de cadáver porque año a año la cara se la iba chupando más y más hasta que la piel parecía pegada a los huesos, como si no quisiera dejarle nada a la muerte. Así lo recuerdo esa noche, vestido de negro y con un pañuelo de seda al cuello. Con este hombre yo me guardaba un viejo entripado, porque una vez en la misma comisaría, a donde llegó como bala, me soltó al tuerto Landívar, que tenía 2 muertes sin probar y más tarde iba a tener otra. Nunca olvidé lo que me dijo: es mejor que ande suelto un asesino y no una ruedita de la justicia. ¿Y el peligro?, le pregunté. El peligro lo corremos todos, dijo. Pero fui yo el que tuve que matarlo a Landívar, cuando al fin hizo la pata ancha en los galpones de Tolosa. Y yo me acordé del doctor y de su madre. El comisario se agarró el mentón y meneó la cabeza, como si se riera de alguna ocurrencia secreta. Y después soltó una verdadera carcajada, una risa asmática y un poco dolorosa. Bueno, ahí estaba sentado ante su escritorio como si nada hubiera pasado, absorto en uno de esos libracos de filosofía o vaya a saber qué.
pero en todo caso algo importante, porque apenas alzó la cabeza al verme en la puerta y siguió leyendo hasta que llegó al final de un párrafo que marcó con una uña afilada y como de vidrio. Tuve tiempo de sacarme el sombrero mojado, de pensar dónde lo pondría, de ver el bulto en el suelo, que era un hombre, de codearme con un jinete de bronce y en general de sentirme como un auxiliar tercero que lo van a amonestar. Recién entonces el viejo cerró el libro, cruzó los dedos y se quedó mirándome con esos ojos que siempre parecían estar haciendo seña de las de espadas. Le pregunté de buen modo qué quería que hiciera. Contestó que yo sabía cuál era mi deber, que yo conocía o debía conocer el código de procedimientos, que desde ya su reemplazante de turno era el doctor fulano, y que no lo tomara mal si, ya que estaba, observaba con interés profesional la forma que yo encauzaba el sumario. Le aseguré que no faltaba más. Le dije si estaba bien que le hiciera una inspección ocular. Hizo que sí con la cabeza. Y que le preguntaran algunas cosas y que lo tuviese demorado hasta que el doctor fulano dispusiera lo contrario. Entonces se echó a reír y comentó: muy bien, eso me gusta. Moví con el pie la cara del muerto que estaba boca abajo frente al escritorio y me encontré con un antiguo conocido, Justo Luzzati, por mal nombre el Jilguero y también el Alcahuete, con fama de cantor y de otras cosas que en su ambiente nadie apreciaba. Supe tratarlo bastante en un tiempo hasta que lo perdí de vista en un hospital, pobre tipo. Pero resultaba bueno verlo muerto así, al fin con un gesto de hombre en la cara flaca donde parecía faltarle unos huesos y sobrarle otros, y un 32 empuñado a lo hombre en la mano derecha, y todavía ese gesto bravío de apretar el gatillo a quemarropa. Cuando ya le iban a tirar o le estaban tirando y le tiraron nomás, y el plomo del 38 que el doctor sacó de algún cajón lo sentó detrás. Y entonces se acostó despacio a lagrimear un poco y a morir. Pero ese viejo... era cosa de ver o de imaginar la sangre fría de ese viejo. Dejó el 38 sobre la mesa con cuidado porque era una prueba. Me llamó por teléfono sin levantarse siquiera, porque no había que tocar nada, y siguió leyendo el libro que leía cuando entró Luzzati. ¿Lo conoce, doctor?, le pregunté. Nunca lo había visto. Entonces, mientras lo estaba mirando, descubrí ese estropicio en la biblioteca que tenía detrás de él. ¿Y de eso?, señalé. ¿No pensaba decirme nada? «Usted tiene ojos», respondió. Había una hilera de tomos encuadernados en azul. Creo que era una colección de la ley. Y uno estaba medio destripado. Le salían serpentinas y plumitas de papel. Y al lado había un marco de plata boca abajo. Un retrato con la foto y el vidrio perforados. «Quédese quieto, doctor, no se mueva», le previne. Y le di vuelta al escritorio. Me paré donde se había parado Luzzati, donde todavía estaba el agua de sus zapatos, y desde allí miré al viejo. Luego, detrás del viejo, y nuevamente esa cara cadavérica y severa. Pero él me corrigió. «Un poquito más a la izquierda», dijo. «¿Qué se siente, doctor, cuando a uno le erran por tan poco?» «No se siente nada», contestó, «y usted lo sabe». Entonces me agaché, saqué el 32 de entre los dedos de Luzzati, abrí el tambor y allí estaba la cápsula picada y el resto de la carga completa, y hasta el olor de la pólvora fresca. Todo listo y empaquetado para el gabinete Bucetich, donde seguramente iban a encontrar que el plomo de la biblioteca correspondía al 32 y que el ángulo de tiro estaba bien y todo estaba bien. Y se lo iban a ilustrar con dibujitos y rayas coloridas, verdes y amarillas, para probar nomás que el doctor había matado en defensa propia. Puse el 32 junto al otro sobre el escritorio y fue entonces cuando él me oyó decir «¡Qué raro!» y me miró sin moverse. «¿Qué raro, doctor?», le dije caminando otra vez hacia la biblioteca. «Que usted solía tener tan buena memoria se haya olvidado de este pájaro cantor. Porque si a mí no me falla, hace 4 años usted sentenció en una causa Vallejo contra Luzzati por tentativa de extorsión». Y se echó a reír. «¿Y eso?», dijo, «como si yo fuera a acordarme de todas las sentencias que dicto». Entonces tampoco recordará que en el 30 lo condenó por tráfico de drogas. Me pareció que daba un brinco, que iba a pararse, pero se contuvo, porque era un viejo duro y apenas pasó una mano por la frente. «En el 30, murmuró, «puede ser, son muchos años, pero ¿usted quiere decir que no vino a robar sino a vengarse?» «Todavía no se lo quiero decir, pero... raro, doctor, ¿eh? Qué raro que este infeliz que nunca asaltó a nadie porque era una rata, un pobre diablo que hoy se puso la mejor ropa para venir a verlo a usted. Alguien que vivía de la pequeña delación, del pequeño chantaje, del pequeño contrabando de drogas. Alguien que si llevaba un arma encima era para darse coraje.
¿Que este tipo de golpe se convierte en asaltante y venga a asaltarlo a usted? Entonces él cambió de postura por primera vez. Giró el sillón y me vio con el retrato entre las manos. Ese retrato de una muchacha lejana, inocente y dulce. Si no fuera por los ojos que eran los ojos oscuros y un poco fanáticos del juez, esa cara que sonreía desde lejos, que aunque estaba destrozada de un tiro certero, porque el vencido amor y la sombra del odio que le sigue tienen una infalible puntería. Le devolví el retrato y le dije, guárdelo, esto no tiene por qué figurar aquí. Y me senté en cualquier parte sin pedirle permiso, pero no porque le hubiera perdido el respeto, sino porque necesitaba pensar, y hacerme cargo y estar solo. Pensar, por ejemplo, en esa cara que yo había visto 2 años antes en una comisaría de Mar del Plata. Esa cara devastada, ya no inocente, repetida en la foto de un prontuario donde decía simplemente Alicia Reinal, toxicómana, etc. Pero cuando pasó un rato muy largo, lo único que se me ocurrió decirle fue: ¿hace mucho no la ve? Mucho, dijo, y ya no habló más, y se quedó mirando algo que no estaba. Entonces volvió a pensar, y ahí debió ser cuando descubrí que ya no servía para comisario. Porque estaba viendo todo y no quería verlo. Estaba viendo cómo el alcahuete había conocido a aquella mujer y hasta le había vendido marihuana o lo que sea, y de golpe, figúrese usted, había averiguado quién era. Estaba viendo con qué facilidad se le ocurrió extorsionar al padre, que era un hombre inmaculado, un pilar de la sociedad, y de paso cobrarse las 2 temporadas que estuvo en Olmos. Estaba viendo cómo el viejo lo esperó con el escenario listo, el tiro que él mismo disparó, un petardo más en esa noche de petardos, contra la biblioteca y contra aquel fantasma del retrato. Estaba viendo el 32 descargado sobre el escritorio para que Lusati lo manoteara a último momento y hasta apretar el gatillo cuando el viejo le apuntó. Y lo fácil que fue abrir el tambor y volver a cargarlo sin sacarlo de las manos del muerto, que era donde debía estar. Estaba viendo todo, pero si pasaba un rato más ya no iba a ver nada porque no quería ver nada. Aunque al fin me paré y le dije: no sé lo que va a hacer usted, doctor, pero he estado pensando en lo difícil que es ser un comisario y lo difícil que es ser un juez. Usted dice que este hombre quiso asaltarlo y usted lo madrugó. Todo el mundo le va a creer y yo mismo, si mañana lo leo en el diario, es capaz que lo creo. Al fin y al cabo es mejor que ande suelto un asesino y no una ruedita de la compasión. Era inútil, ya no me escuchaba. Al salir me agaché por segunda vez junto al alcahuete y de un bolsillo del impermeable saqué la pistola de pequeño calibre que sabía que iba a encontrar allí y me la guardé. Todavía la tengo. Habría parecido raro un muerto con 2 armas encima. El comisario bostezó y miró su reloj. Le esperaban para almorzar. ¿Y el juez?, le pregunté. Lo absolvieron. 15 días después renunció y al año se murió de una de esas enfermedades que tienen los viejos. Defensa propia, de Rodolfo Walsh.